Más adelante les daremos como un repaso de la agenda, pero le doy la palabra a Eleonora Betancourt, la directora ejecutiva de la ASI Medellín, quien, como les decía hace un momento, les va a dar un saludo y una pequeña introducción a este webinar de El rol de las zonas francas en la reactivación económica del país y la región. Muchas gracias y bienvenidos. Eleonora, por favor, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo especial para quienes nos acompañan hoy en el panel. Por supuesto a Martín, a Jaime, a Diego, a Luz, a Adriana. Tenemos un panel de lujo y por supuesto al público que nos está viendo ahora por Zoom. Quisiera remarcar que este espacio que nos convoca hoy hace parte de un esfuerzo institucional y regional en torno a la atracción de inversión, particularmente haciendo uso de la figura del régimen franco. Está claro que desde el gobierno nacional, desde el gobierno local, desde las instituciones hay un ambiente muy propicio para que atendamos esta oportunidad de afianzar este mecanismo de internacionalización del país y las regiones. Y en este sentido, la misión de internacionalización, la Mesa de Inversión Extranjera de Antioquia, los espacios que hemos estado generando hacen parte de una realidad de este mecanismo y también son un compromiso de largo plazo, y no cabe duda que estos espacios como los de hoy y la conversación que vamos a tener en esta mañana pues nos abonan y nos siguen avanzando en este propósito común. Aquí me gustaría simplemente remarcar que la atracción de inversión extranjera directa es determinante en las regiones y que en este caso Medellín y Antioquia pues digamos habilitan cuestiones tan importantes como el desarrollo empresarial, el crecimiento sostenido de largo plazo, la productividad, entre muchos otros beneficios también, como la eficiencia económica, pero además influye de una manera determinante en el desarrollo del capital humano y por supuesto hace parte fundamental de la internacionalización de las empresas. En este sentido, tanto la ciudad como la región somos muy conscientes de la necesidad de generar mecanismos de desarrollo enfocados en la atracción de inversión nacional extranjera y por tanto así también como el fortalecimiento de las exportaciones de bienes y servicios que por supuesto propicien de esta manera la generación de empleo y competitividad para el territorio. En este sentido, la figura de las zonas francas, que es lo que hoy nos convoca, como un régimen que otorga estos beneficios fiscales y aduaneros, constituye una herramienta fundamental de esa atracción de inversión, además de ser una plataforma de comercio exterior y un polo de desarrollo pues, que genera mucho empleo y competitividad territorial. También está claro que en medio de un contexto tan retador como está haciendo el COVID-19, es aún más urgente hablar de reactivación económica. Y en este sentido, este régimen representa importantes oportunidades para el país y, por supuesto, no nos podemos quedar atrás. Y por eso estamos muy expectantes del nuevo decreto de las zonas francas. Así que en este sentido, pues esperamos que este nuevo régimen franco, junto con la estrategia de nearshoring que viene desarrollando el gobierno nacional y en la cual Medellín y Antioquia ya somos parte, nos permita al país y a la región esa reactivación que tanto necesitamos. Para el caso específico de Medellín, pues decirles que ya estamos pensando en ese impulso, en ese desarrollo de dos zonas francas concretas, una tecnológica y otra textil. Así que bueno, por todo lo anteriormente dicho y habiendo dado este saludo, simplemente remarcar que creemos que este espacio que hemos creado de la mano de Araujo Ibarra Consultores y con el apoyo de ProAntioquia, de la Gobernación, de la Cámara de Comercio de Medellín, creemos que esto es un paso adelante y que estamos en el camino de construir conjuntos esta ciudad-región y lograr beneficios para el país y pues para nuestro territorio con esta gran oportunidad que se abre. Sin más, espero que esta jornada sea de mucho ánimo y de muchas recomendaciones y surja, digamos, un nivel de intercambio importante para todos los que estamos aquí escuchando hoy este seminario. Muchas gracias, Eleonora, por tu introducción y bueno, rápidamente le cuento a nuestro público que tenemos la estructura general del webinar. Son 4 charlas cortas y al final tendremos una conversación entre nuestros invitados con unas preguntas orientadoras que esperamos den mucho más alcance y provecho a las charlas específicas que nos va a dar cada uno de ellos. Entonces les voy a contar rápidamente quién nos acompaña. Para la primera charla de retos y oportunidades para Antioquia en el contexto actual tenemos a Martín Ibarra. Martín, bienvenido.
Va a estar seguido por Diego Vargas, gerente de la Zona Franca de Bogotá, y nos va a contar sobre contexto y beneficios del régimen franco en la reactivación económica. Bienvenido, Diego. En un tercer espacio nos acompaña Jaime Echeverry, vicepresidente de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Jaime, bienvenido. Y nos va a hablar un poco del régimen franco desde la mirada del empresariado, importantísimo también en todo este contexto. Jaime, ¿cómo estás? Acá ya lo hemos conectado. Y por último, en las charlas cortas tenemos a Luz Adriana Henao, de Araujo Ibarra, quien nos hablará de Zonas Francas 4.0, un modelo nuevo en este tema del régimen franco y los nuevos modelos en general a nivel mundial en este sentido. Por último, como les contaba, tendremos una charla en principio planeada para 35 minutos, pero también como nos vaya dando el ritmo del webinar, el tiempo, pero sí creemos que este último espacio para charlar es importante. Luz Adriana, también bienvenida. Todos y todas bienvenidos al público nuevamente. Ustedes también son parte fundamental de toda esta conversación. Y bueno, Martín, adelante, bienvenido. ¿Me estás escuchando? Claro, sí, ahora sí. Muy bien, pues muchas gracias Natalia y Eleonora por la muy cordial invitación que nos han hecho para acompañarlos hoy a hablar sobre el futuro de Antioquia en el nuevo comercio internacional. Antioquia ha sido un departamento líder en el comercio exterior colombiano, no ahorita, desde siempre, desde la Nueva Granada. Desde Antioquia salieron la mayor parte de las 316 toneladas de oro que se exportaron por Cartagena en la época colonial. Y en Antioquia se creó la nueva industrialización, los primeros textiles que salieron y confecciones de exportación después de la independencia, como también el tabaco y sobre todo el café, que vino a forjar gran parte del comercio exterior colombiano del siglo antepasado. ¿Qué es Antioquia? 63.000 kilómetros cuadrados. Es más grande que muchos de los departamentos de los países de Centroamérica y el Caribe. 6,5 millones de habitantes, más grande que Costa Rica, casi el doble. 125 municipios, 6% del territorio nacional y 13% de la población colombiana. Si un poco el ejercicio que voy a hacer en los pocos minutos que tengo es qué pasa si Antioquia fuera un país. ¿Y cómo sería ese business plan internacional, ese plan de comercio internacional, nuevo plan de comercio internacional, para conectar a Antioquia con el mundo en la posición y la importancia que le correspondería? ¿Y cuál es la inversión que Eleonora va a tener que traer y Natalia para que esas exportaciones y esos nuevos negocios del futuro sean viables en Antioquia? ¿Qué es hoy Antioquia? Es un departamento que realmente ha venido bajando su participación en el comercio exterior mundial. Veamos, por ejemplo, cómo Antioquia importa el doble de lo que exporta. Exporta 4.600 millones de dólares, pero importa casi 8.000 millones de dólares. Y esta es una cifra que nos prende un bombillo amarillo, casi rojo, porque cuando una familia gasta más de lo que gana, cuando una empresa tiene costos superiores a sus ingresos, cuando un país, como le pasa a Colombia hoy en día, gasta un 24% del PIB y solo ingresa el 17, el 18 en impuestos, pues estamos en problemas. Entonces, aquí un poco el primer mensaje es que hay un gran reto como departamento y es a balancear ese comercio exterior y no solo balancearlo, a superar las cifras de comercio internacional que hoy tiene Antioquia. O sea que si importa 8.000 millones de dólares casi, debería exportar 12.000, no 4.000, y ahorita les voy a decir por qué. Y además vemos ahora que la estructura de las exportaciones actuales de Antioquia son muy primarias todas. Mineral de oro, no joyas, bananos, café, que viene desde la época colonial, automóviles, el único producto manufacturado de valor agregado que exporta Antioquia, y flores. Pero el primer producto manufacturado solo tiene
menos de 300 millones sobre los cerca de 5.000 que exporta Antioquia. O sea que estamos hablando de que es una cifra muy pequeña cuando el 70% del comercio mundial hoy son manufacturas. Es lo que crece, es lo que le da valor agregado al comercio internacional, lo que conecta a los países con las cadenas globales de valor. Siguiente, por favor. Si Antioquia fuera un país de la OCDE, y de hecho lo es porque Antioquia hace parte de Colombia y Colombia ya entró en la OCDE, el promedio de exportaciones por habitante de la OCDE son $8.000. Antioquia está en 700. 10 veces menos que sus pares de la OCDE. Pero cuando vamos, mis queridos amigos, al campo de las manufacturas, donde los países de la OCDE exportan $6.500 por habitante y el mundo exporta casi 2.000, Antioquia solo está en 500. Es decir, estamos 4 veces por debajo del per cápita mundial de manufacturas del mundo y pues 12, 13 veces por debajo de nuestros socios de la OCDE. Entonces, aquí también hay una llamada muy importante porque eso me hace acordar una empresa de zapatos que mandó 2 vendedores a África. Uno dijo, aquí nadie usa zapatos, me devuelvo mañana. Y el otro dijo, aquí nadie usa zapatos, mercado ilimitado, manden 2 contenedores de muestra. Entonces, yo creo que estas cifras lo que nos indican es que el potencial que tiene Antioquia para crecer y leer las oportunidades internacionales del nuevo comercio mundial son gigantescas, son inmensas. Si a mí me tocara escoger algunos de los 30 departamentos de Colombia para adoptarlo dentro de un plan de internacionalización, definitivamente escogería Antioquia. Y ahorita vamos a ver por qué. Antioquia le ganaría a Cundinamarca, o le ganaría al Huila, o le ganaría al Tolima, para no hablar del Amazonas, porque obviamente tiene Mar Caribe, tiene ribera sobre el río Magdalena, tiene montañas y sobre todo tiene una clase empresarial muy pujante, muy importante, que fue la pionera en la colonia y en la etapa temprana de la independencia en el liderazgo del comercio exterior colombiano, que lamentablemente hoy, como lo dicen las cifras, no se ve. Y ahí el gran papel de la ASI, el gran papel de Leonora y de Natalia en rescatar ese liderazgo de Antioquia a través de las nuevas inversiones inteligentes en la nivelación de competitividad internacional para el nuevo futuro de la Antioquia conectada con el mundo. Siguiente, por favor. Este es un gráfico muy interesante y a Natalia le va a encantar. Si Antioquia exportara lo que exporta el per cápita mundial, el promedio de los habitantes del mundo, si vivimos los 18 trillones de dólares que vale el comercio mundial por los 7.800 millones de personas que habitamos en la Tierra, que nos da la cifra de casi $3.000, Antioquia pasaría a exportar los 4.600 millones de hoy a 15.000 millones de dólares. Pero si Antioquia no se conformara con el pinche promedio mundial, sino aspirara al de la OCDE, al de sus socios en la OCDE, pasaría de los 4.600 a los 53.000 millones de dólares. Ese es el reto que tenemos. No podemos, Antioquia no puede estar por debajo del reto de los pares de la OCDE, donde hay países muy importantes, pero países también más pequeños. Ahí está hasta Turquía. Obviamente Colombia estamos en la cola en todas las cifras de países OCDE, por eso el gran reto, ya entramos a un club, somos los socios pobres nuevos del club, pero nuestro reto es nivelar a los demás socios en handicap para poder jugar con ellos y jugar mejor. Y en el caso de las manufacturas, perdóname el anterior, Antioquia pasaría a exportar de 3.000 a 43.000 millones con el parámetro OCDE, y en agroindustria de 1.600 a 2.500 millones. O sea, lo que vemos aquí es the sky the limit, el cielo es el límite. Tenemos unas posibilidades, si afinamos visión regional, tenemos unas posibilidades fantásticas de crecimiento. Adelante, por favor. Bueno, este es un gráfico que nos muestra qué pasó el año pasado y qué nos va a pasar este año de acuerdo con la OMC. Los pronósticos al comienzo del COVID eran desastrosos. La OMC llegó a decir que iba a bajar hasta un 32, entre un 13 y un 32% del comercio mundial. La realidad fue menos mal, solo se bajó un 9%.
pero se va a aumentar un 7% este año, pero lo importante es que van a ser en productos diferentes, desde países diferentes y con modalidades diferentes. Quiero subrayar la gran importancia del comercio electrónico transfronterizo. El señor Ma de Alibaba dice que el contenedor va a jubilar, que el paquete va a jubilar el contenedor. El paquete donde va el e-commerce va a primar sobre los grandes contenedores que llevan mercancías de una empresa a otra. Hoy en día el consumidor directamente lo recibe del exterior. Nuevos productos. Esta nueva normalidad hace que ya no consumamos muchos de los elementos que antes consumíamos, que el mundo entero, pero por el contrario se crean nuevas oportunidades para Antioquia y para el mundo. Adelante, por favor. Nos enfrentamos hacia un mundo más verde, más limpio, en especial después de la elección del presidente Biden, más inclusivo, y que supone que muchos minerales, por ejemplo, el carbón ya se está prohibiendo, en 10 años no se exportará una tonelada de carbón, el petróleo va a bajar, pero vienen nuevos minerales con futuro, como por ejemplo el cobre. Un automóvil eléctrico consume 4 veces y media más cobre que uno de explosión, o el litio, un automóvil de explosión no necesita litio. El eléctrico sin pilas de litio no puede funcionar. O sea, vienen unos cambios fantásticos en la tecnología y ahí es donde ASI y Antioquia tienen que visualizar importar esas oportunidades para exportar productos y tecnología. Este es un gráfico muy interesante porque nos demuestra cómo el año pasado, de los 90.000 millones de dólares que China dejó de exportar a Estados Unidos por la guerra comercial, 80.000 se relocalizaron en 30 países del mundo, solo 2 en América. México con 12.000 millones y Colombia con 300 millones. Los 300 millones han debido ser para Antioquia, para que Colombia hubiera por lo menos tenido 3.000 o 4.000 millones. Y ese es el reto del nearshoring que ahorita Eleonora exactamente estaba hablando. Adelante, por favor. ¿Cuáles entonces son las oportunidades? Bueno, tenemos que hoy en día Colombia y obviamente Antioquia tiene el mejor acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que se fortalece con el presidente Biden, porque mientras Trump los iba a renegociar y Trump estaba construyendo un muro para separar a América Latina de los Estados Unidos, Biden está tendiendo puentes. Biden vino 16 veces a América Latina, negoció el Plan Colombia y fue condecorado por la Cruz de Boyacá. Ningún presidente de los Estados Unidos conoce mejor a Colombia que Biden. Eso es un buen mensaje para el futuro de las relaciones colomboamericanas. Tenemos el menor flete aéreo después de Panamá a los Estados Unidos, no quedamos a más de 5 horas de ninguna capital de América y tenemos hoy en día una tasa de cambio favorable. Además, somos miembros de la Alianza del Pacífico, que como lo verán ahorita lo preside precisamente un antioqueño. El doctor Carlos Ignacio Gallego, aquí en esta gráfica, es el nuevo presidente de los empresarios de la Alianza del Pacífico. Además de ser presidente de la Junta Nacional de la ANDI, presidente de Nutresa, tiene bastantes sombreros, mi amigo el doctor Carlos Ignacio Gallego, pues aquí en la Alianza del Pacífico tiene un gran reto, es convertir este pedacito latinoamericano sobre el Pacífico que comienza en México y termina en Chile, pasando por Colombia y Perú, en el sitio más competitivo del mundo para atraer inversión. Y Antioquia queda muy cerca al Pacífico, pero también es un país de la Alianza del Pacífico, así también tenga costas sobre el Océano Atlántico. Adelante, por favor. Otro reto que tenemos en la Alianza del Pacífico, y yo tengo el honor de acompañar al doctor Carlos Ignacio en el CEAP, en el Consejo Empresarial, soy uno de los empresarios que lo acompaña allí, es lanzar la iniciativa de la acumulación de origen, es decir, que todos los países de la Alianza del Pacífico que tenemos acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos podamos acumular sucesivamente los orígenes de nuestras manufacturas. Que ese hilo peruano de algodón pyme transformado en fabricado, una tela, y confeccionado y exportado a Estados Unidos tenga origen acumulativo, porque hoy no lo tenemos con Perú, ni con Chile, ni con México, ni con ninguno de los otros países de Centroamérica y el Caribe que tienen acuerdo de libre comercio. Solo de esta manera Estados Unidos podrá aumentar y sellar su alianza con América Latina, como lo acaba de hacer el Asia mediante el RCEP,
el acuerdo de libre comercio de los 15 países asiáticos más importantes del mundo hoy en día, vez y media la Unión Europea. Este es un gran reto que lo vamos a pedir y espero lo vamos a lograr. Siguiente, por favor. Y el otro elemento es estar muy atentos con la ASI. Y obviamente con ProAntioquia y con la Cámara de Comercio, que aquí está muy bien representada por el doctor Echeverry, sobre las nuevas tendencias mundiales para ver cómo pescamos esas oportunidades con la ayuda de la ASI. Energías limpias, que supone minerales nuevos como el grafito, el litio, el cobalto, el cobre, que pueden multiplicarse por 5. La robótica y la inteligencia artificial que está revolucionando. Hoy en día, en 2 décadas más que bienes, se van a negociar patentes y se van a imprimir esos bienes a 1 kilómetro de la casa del consumidor en impresión digital. Y probablemente importemos los compuestos para las impresiones más que la manufactura final. Van a venir transformaciones fundamentales en la estructura del comercio internacional. Vehículos eléctricos. ¿Será que Antioquia podrá ser sede de una de las primeras plantas de vehículos eléctricos de América Latina? Porque los vehículos de explosión en el futuro pues van a marchitarse por el desarrollo tecnológico. Y tecnologías para la salud. En Antioquia hay una gran clúster de salud y hay 70 millones de personas que cruzaban antes del COVID-19 la frontera de sus países buscando servicios de salud. Ese puede ser quizás alguno de los nuevos negocios internacionales, aumentando lo que ya se tiene en Antioquia. Siguiente, por favor. El e-commerce. El e-commerce está revolucionando el comercio mundial. Hoy es el 13, va a llegar a ser en 3 años el 35% del comercio mundial. Y aquí vemos algunas de las empresas antioqueñas que están liderando hoy el e-commerce, que no es posible en buena medida por regulaciones. Nosotros no podemos, con trámites manuales y de pedal, acomodarnos a un comercio digital. Eso supone digitalización también de procedimientos. Debemos estar a un clic de distancia del consumidor final. Y yo creo que es muy importante el liderazgo que Antioquia tiene que tener para hacer del comercio electrónico un nuevo objeto social de Colombia y de Antioquia también. En especial porque muchos de los productos del comercio electrónico transfronterizo, como las confecciones, como los artículos deportivos, como los alimentos en los cuales Antioquia es el líder, se producen allí. Antioquia debe convertirse definitivamente en un hub para el comercio electrónico transfronterizo. Y recuperar el liderazgo en el sector textil-confección. Mire, esta cifra es increíble. Cuando vemos que Honduras exporta $1,000 por habitante en confecciones y Salvador 600, y México 58, Perú 42 y Colombia 15, nos provoca ponernos a llorar cuando Colombia fue un gran exportador de confecciones. Hoy solo exportamos a Estados Unidos 320, 10 veces menos que Honduras, Honduras es más pequeño que Antioquia. Esta semana hablaba precisamente con mi buen amigo, el nuevo presidente de Fabricato, en cómo convertir al sector textil confección en un sector de prioridad nacional. Pocos sectores irrigan tanto empleo en tantas regiones de Colombia, en tantas cadenas de valor agregado como el sector textil confección. Debemos convertir una potencia en el sector textil confección. Solo Estados Unidos importa 118.000 millones de dólares al año. El mundo importa 720.000 millones de dólares al año. Y Colombia exporta 300 millones. No estamos rascando siquiera ese mercado. Este es uno de los sectores que debería priorizarse definitivamente por la ASI. Y bueno, pues la posición de Antioquia no puede ser mejor, aunque tiene 2 de las 3 cordilleras de Colombia, lo cual hace complicada la geografía, pero bellísimo el paisaje. También tiene planos y tiene mar y tiene Urabá y, como ya decía antes, tiene orillas sobre el río Magdalena. Si ubicamos bien las plantas donde toca, en Antioquia o en otras regiones del país, como ya está ocurriendo con inversión y complemento antioqueño, Antioquia y Colombia tendrán que triplicar sus exportaciones para llegar a los per cápita internacionales. Aquí vemos además las zonas francas que tienen hoy en día Antioquia. Tiene Sofiva, tiene la zona franca de Río Negro, para la cual mi oficina tuvo el honor de sacar su declaratoria y su promoción inicial. La zona franca de Urabá, con la cual hemos colaborado muchísimo.
Tablemac y algunas, OneLink y algunas otras más. Y estos son mecanismos, como lo hablará ahorita mi gran amigo Diego Vargas, de nivelación en la competitividad internacional. No es posible que los nuevos proyectos que la ASI está trayendo a Antioquia compitan con otras regiones, porque en el mundo hay 3.500 zonas francas en más de 130 países del mundo. Y ese es un instrumento que nivela la competitividad para la atracción de la inversión. Es la kriptonita pura en la atracción de inversión extranjera, la varita mágica que requiere la ASI. Y obviamente, pues, son un aliado estratégico muy, muy importante para todos los proyectos nuevos que tiene la empresa, la agencia de promoción de inversión, no solamente en Antioquia, sino en los departamentos vecinos con los cuales Antioquia pues ayuda a liderar. Estas eran algunas reflexiones que tenía. Yo creo que voy a dejar acá. Sí, simplemente con este pensamiento, Antioquia debe liderar la nueva internacionalización de Colombia, y no hay departamento mejor localizado, con gran capacidad empresarial y con gran visión como el que en este momento estamos presentes. Muchísimas gracias de nuevo, Natalia y Eleonora, por la invitación, y me quedaré acompañándolo en el resto del panel. Mil gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Creo que ya está Natalia viendo la presentación, ¿cierto? Sí, sí, perdón, estuve acá una fallita con mi conexión, pero sigamos, Diego, por favor. Antes solamente un agradecimiento a Martín que siempre está con nosotros en estos temas nacionales y locales, exportaciones, zonas francas, inversión, un aliado impresionante. Gracias, Martín, por tu entusiasmo siempre, y adelante, Diego, y discúlpenme que estoy acá teniendo como un retardo en la conexión, entonces estoy un poquito más lenta y no pude entrar a tiempo. Adelante, Diego. Muchas gracias, Natalia. Un saludo muy especial a todos los organizadores del evento, a toda la directiva de la ASI, a los compañeros de conferencia y, por supuesto, a ustedes, los asistentes que están aquí escuchándonos. Me han encargado, luego de esta estupenda presentación del doctor Martín, que como siempre está llena de cifras y visión estratégica, contarles un poco de los aspectos generales del contexto internacional y nacional de las zonas francas y su participación en la reactivación económica del país. Tenemos 10 minutos para eso y quisiera dejarle 3 ideas muy específicas en ese sentido. Lo primero, un poco de las cifras de comercio internacional. Luego de conocidas las estadísticas del 2020, pues no hay mucho que agregar. Una profunda depresión de las economías internacionales y el intercambio de las mercancías. Una caída muy importante del PIB mundial, de casi el 4.8%. y una reacción en el comercio mundial de mercancías del 9.2%. Circunstancias que por supuesto se vieron reflejadas en las estadísticas de la economía nacional, una baja producción industrial, un detrimento importante del consumo y una caída significativa en el nivel tanto de importaciones como de exportaciones, que ya estamos viendo oscilaron entre el 12 y el 20%. El aislamiento y las cuarentenas selectivas de los diferentes países que interrumpieron la cadena logística, pues en general nos afectaron a todos en mayor o menor medida. La producción manufacturera de nuestras zonas francas pues fue la gran afectada, con excepción de aquella producción que se estaba dedicada
al abastecimiento de bienes primarios de la comunidad. Y la logística pues, de las zonas francas pues, funcionando para garantizar precisamente ese abastecimiento que fue tan importante para la producción nacional. Estos aislamientos y estas cuarentenas, por supuesto, también afectaron a las zonas francas en menor medida bajo la circunstancia que nosotros somos unos puntos de destino o de llegada de estas mercancías que abastecen las ciudades. En este contexto, pues ya la Organización Mundial del Comercio se ha vaticinado pues unas cifras, como lo decía el doctor Martín, de rebote de la economía. El PIB mundial señalan que va a rebotar en un 4.9%, es decir, un rebote cercano, digamos, a una curva en B, como la que tuvimos el detrimento del 2020, pero en lo que se refiere a transacción de mercancías, a comercio internacional, tan solo el 7.2%. ¿Eso qué quiere decir? Que el comercio internacional pues va a tener una recuperación paulatina que quizás vamos a tener que extender hasta el año 2022 para retornar a las cifras que tuvimos en el 2019. Un escenario que hace que las planeaciones empresariales pues estén mirando pues todos los instrumentos de ventajas competitivas, estén mirando los mercados internacionales para colocar su producción. Esta incertidumbre y esta volatilidad de los mercados pues va a ser una circunstancia con la cual vamos a tener que vivir durante el 2020, 2021 y quizás 2022. Y en ese contexto pues aparecen las zonas francas. Las zonas francas que y los demás instrumentos de promoción al comercio exterior serán fundamentales para la reactivación económica del país, para jalonar una de las cifras más importantes que son la atracción de divisas, vía atracción de inversión o vía transacciones de comercio exterior. Zonas francas que en el mundo son una realidad, como lo manifestaba el doctor Ibarra. Más de 150 países aceptan este instrumento como un modelo de competitividad internacional. 5.400 zonas francas declaradas en el mundo, de ellas en nuestra región, Centroamérica y América Latina, aglutinan más de 613 zonas francas. Y este es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta porque esta realidad es una necesidad de los países para competir en los mercados internacionales. Dentro de esas zonas francas, actualmente en Colombia, pues tenemos 117 zonas francas, 12 de ellas están ubicadas en Antioquia. Estas zonas francas básicamente han dado aportes significativos a la economía. En cada, digamos, reforma tributaria se ponen a prueba los efectos positivos de las zonas francas y pues hemos pasado por filtros sucesivos donde hemos validado aspectos tan importantes como el valor agregado que le aportamos al país, una balanza comercial positiva según las últimas cifras del DANE, positiva en las exportaciones de manera sostenida, unas zonas francas que tienen diversificada la canasta exportadora, con unos compromisos de empleo que si bien podrían ser mayores, pues son lo suficientemente importantes para la contribución del aparato productivo del país. En materia de inversión, con inversiones cercanas a los 52 billones de pesos, 3 veces las inversiones que los empresarios se han comprometido con el gobierno, inversiones que están reflejadas en activos productivos nuevos y buena parte de ellas dentro del sector de ciencia y tecnología, que es un sector que estamos necesitando desarrollar para, como lo decía el doctor Ibarra, exportar bienes con valor agregado.
una tarea fundamental de nuestras regiones y del país si es que queremos cambiar significativamente las cifras de comercio exterior. Yo particularmente no creo que con bienes primarios, con aguacate o con agricultura primaria podamos cambiar las cifras de exportación. Tenemos que tener valor añadido y pues para eso están las zonas francas del país y con impactos fiscales también positivos, que me parece que es un tema que hay que mencionar en un entorno como el que está sucediendo, esos impactos positivos que traducen que por cada peso que el gobierno sacrifica en impuestos directos para estimular las inversiones que se tienen que dar en zonas francas, cuando los proyectos evolucionan y maduran dentro de las regiones, hay un retorno de 3 pesos entre impuestos indirectos y directos. Es un buen negocio para la economía nacional y regional, como lo han demostrado, digamos, los estudios técnicos que posee el sector y que han hecho entidades tan importantes como la Universidad de los Andes, el Banco de la República o más recientemente la ANDI. Y entonces, en este primer escenario, dejar muy preciso que este tema pues es una realidad con que deben contar todas las regiones y los países si queremos competir en estos mercados internacionales que hoy son el objetivo estratégico de la recuperación económica internacional. Y dentro de ese contexto, pues, ¿cuál será la contribución de las zonas francas? Las zonas francas son, en voces de lo que dice nuestro ministro de Comercio, unos oasis de competitividad. Son unos enclaves donde confluye la logística y la producción industrial para comercializar bienes y servicios con incentivos fiscales que nos permiten competir eficientemente en mercados internacionales, con simplificaciones de naturaleza aduanera y logística que nos permiten sellar las brechas logísticas. Son sitios de neutralidad fiscal, como lo decía el doctor Martín, no solamente para las mercancías que pasan por Colombia en tránsito para distribución física internacional, aprovechando la posición estratégica geográfica de nuestro país, circunstancia donde, pues como ya lo mencionábamos, el país tiene un valor significativo estratégico para desarrollar negocios como las nuevas modalidades de e-commerce transfronterizo o e-commerce para la importación, pero también para la atracción de esas inversiones que, producto de la reorganización de la producción internacional, que se encuentra en proceso de simplificación y por tanto de reorganización de las cadenas mundiales en cadenas regionales, pues nuestros recintos francos son espacios con que el país cuenta para atraer ese tipo de inversiones. ¿Inversiones de qué naturaleza? Pues ya estamos viendo los macroeconomistas que están presentando los principales sectores económicos que van a jalonar la recuperación industrial y económica del país, artículos para el hogar, maquinaria de industria, químicos, aparatos eléctricos, repuesto y partida de automotores, productos farmacéuticos, productos procesados del mar y la agroindustria, que equivalen más o menos al 52% de las exportaciones colombianas si retiramos las exportaciones mineroenergéticas. La guarana apuesta del país debe ser la diversificación de la canasta exportadora y en ese aspecto, regiones tan ricas en materias primas y productos semielaborados como lo es Antioquia, pues tienen un papel protagónico en lo que va a suceder hacia el futuro para esta reactivación. Zonas francas como enclaves logísticos. Nuestras zonas francas lo que hacen es desarrollar a través de
proyectos anclas, unos grandes clústeres de competitividad logística. Son complementos del aparato industrial local, no son un aparato de competencia, sino de complemento. Los encadenamientos productivos se dan naturalmente entre los empresarios dentro y fuera de zonas francas, que hacen que exista una eficiencia financiera, pero a la vez una eficiencia logística en aspectos tales como el almacenamiento y el transporte. El 81% del costo logístico del país, que es tan importante para la región de Antioquia, está concentrado en estos dos elementos y las zonas francas son facilitadores de ellos. Las regiones deben trabajar en eso. Nosotros desde la zona franca de Bogotá administramos 40 zonas francas y permanentemente en la cual están instalados alrededor de unos 300 empresarios. Permanentemente hacemos ruedas de negocio para contactar a nuestros empresarios de modo tal que hagan ciclos económicos virtuosos dentro del régimen franco en aras de fortalecer sus ventajas competitivas para abordar los mercados extendidos que tenemos con los 17 TLCs que tiene suscrito el país. Por la brevedad del tiempo, en temas como conclusiones rápidas de esto, pues ya el doctor Martín identificaba los productos que tiene Antioquia, el oriente antioqueño y las 9 subregiones del departamento con los 23 municipios para el crecimiento de zonas francas agroindustriales, un sector primario de la economía que movió la logística del mundo, un gran potencial que hoy tiene grandes representantes de las zonas francas en Urabá, en esas pues 12 zonas francas que actualmente están, potenciales para la industria manufactura, la industria de comercio, hotelería y reparación, pues todo el abastecimiento y la producción que se crean en estas zonas francas, todo el tema de ciencia y tecnología, algo que viene trabajando de tiempo atrás Antioquia, que es tan importante para atraer la exportación de servicios y esa mano de obra calificada con que cuenta el país, la agricultura en ganadería y pesca, que estaba restringida a ciertas subpartidas arancelarias y que por fortuna en el nuevo decreto de zonas francas 4.0 se extiende prácticamente a todo tipo de agricultura. Productos del sector minero como es el oro, el papel cartón, productos de refinación de petróleo y la industria química que están tan posicionados en el departamento junto con los productos agrícolas. Tenemos que propiciar encuentros entre el sector gremial que representa las zonas francas, las autoridades locales, como esto que está promoviendo la ANDI, para estimular el desarrollo de zonas francas, que como bien lo dijo el alcalde de Medellín, es una de las estrategias para reactivar la economía y aprovechar así estos enclaves para la nueva relocalización de las inversiones americanas en Asia, se ubiquen dentro de nuestras diferentes regiones, en nuestras zonas francas, para producir y exportar bienes sin impuestos y para hacer tráfico transfronterizo de mercancías, lo cual nos permitirá participar en un mercado creciente que es la nueva modalidad de comercio digital. Yo dejaría aquí porque creo que en las preguntas vamos a desarrollar el resto del tema. Muchas gracias. Así es, Diego. Así es, Diego, mil gracias. Y bueno, aquí retomando un poquito lo que dijo Martín y lo que dices tú, aquí lo que hay son oportunidades de comercio exterior, de liderazgo para Antioquia.
de promover inversiones inteligentes y de comprender cada vez mejor, conocer cada vez mejor esta figura de zonas francas y del régimen franco en general, que como tú bien decías, no son competencias de las regiones, sino un complemento para hacer más eficiente ese aparato productivo. Vamos a darle la bienvenida y como bien dice Diego, vamos a ampliar un poquito más todo este tema en las preguntas que vienen más adelante. Le quiero dar la bienvenida a Jaime Echeverry, nuestro vicepresidente de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, quien nos va a hablar del régimen franco desde la perspectiva del empresariado. Jaime, bienvenido. Para todos los asistentes, muy buenos días y muchas gracias por esta amable invitación, Eleonora, Martín, Natalia. En esos 10 minutos me concentraré en el sector externo visto solo de las exportaciones. Desde la inversión, de la tecnología y todo esto, habrá mucho que decir, pero quiero compartir un poco la trayectoria en esta materia de la base empresarial de Antioquia y el mundo de oportunidades en lo que compartimos que se abren en estas nuevas circunstancias. Entonces, siguiente, quiero recordarles que hay una diapositiva anterior. Me disculpan mostrar la presentación que anterior, necesito la última presentación. La que envié ayer por la tarde, la última. Porque quiero compartirles mientras la cambian, miren el correo que envié ayer por la tarde, era un recuento sobre la forma como se han comportado las exportaciones en Antioquia durante las últimas décadas. O si quieres, déjala ahí. Y queríamos compartir que desde el año 98, la década del 90, hasta 2010, las exportaciones de Antioquia crecían a tasas bien importantes, a tasas por encima del 18%. Y digamos que estos últimos 20 años las ventas al exterior se han venido estancando bastante y hablamos de esto asociado a la creación de riqueza que tienen en las exportaciones, su participación en el PIB y como bien se ha dicho y compartimos completamente, las zonas francas son una oportunidad gigantesca para generar valor. Y en ese sentido, la participación de las Expo de Antioquia en el PIB, que hacia el año 2009 más o menos estaban en el 17%, 18%, partiendo del 11% en el año 98, pues se ha venido nuevamente deteriorando y eso es lo importante para esta conversación. Entender qué pasa detrás, las oportunidades y los retos, qué es lo que nos pueden manifestar. Natalia, si no la encuentran tranquila, la que tienes en pantalla con ella, entonces me defiendo y le recreo la otra información que adicionó tarde en el día de ayer. Entonces, con todo esto en pantalla miramos lo que está pasando o ha pasado durante los últimos 5 años, pero importante entonces recordarles que la década anterior, desde el año 98, Antioquia ha hecho un esfuerzo muy grande, muy importante por ganar mercados en el exterior. De hecho, somos prácticamente la cuarta parte de las ventas al exterior del país. Y esto no quiere decir pues que el rey, el tuerto del país de ciegos sea el rey. Es verdad que hay una base diversificada importante que ha demostrado capacidades, pero también hay que reconocerlo, como lo dijo insistentemente Martín, que todavía hay muchísimo por recorrer. Y fíjense que con lo que tengo en pantalla, la variación estos últimos 5 años de la venta al exterior están cerca del 4%, cuando en la década del 90, a principios de 2000, las ventas crecían por encima del 10%. La participación de las exportaciones en el PIB en el año 2009 alcanzamos casi el 18%,
Hoy estamos en cerca del 11% con oro y 7% sin oro, y es lo que nos interesa. Hay capacidad instalada, somos una economía diversificada. ¿Y qué pasa? Para aprovechar esta oportunidad de zonas francas, que no es un cuento nuevo, que con Araújo Ibarra se ha tratado de impulsar mucho eso. De hecho, fueron los que motivaron tanto la zona franca de Río Negro, pero hemos estado como en una época de letargo, y eso es lo que nos interesa justamente transformar. Siguiente. Entonces, primero, tenemos una tradición creciente de exportaciones, aunque insuficiente. Teníamos una participación de las Expo en las ventas generales casi la cuarta parte del PIB, hoy es la décima parte. En pantalla, estos últimos 5 años, como para acotar en el tiempo la conversación, el crecimiento del 3.8, el oro y minerales, la quinta parte de las exportaciones, con poco valor agregado estas ventas de oro, la industria manufacturera con crecimiento negativo del 4.8 sin contar oro, y las agrícolas en el 0.5. Es decir, un comportamiento bastante precario en términos agregados, pero sobre todo con muy poco perspectiva de crecer. Siguiente, sobre todo porque la base empresarial nuestra no muestra grandes transformaciones. En el consultorio de comercio exterior que tenemos con varias universidades, por cada 1.000 empresarios que atendemos, solamente 10 muestran un perfil adecuado para exportar. Los otros, 100, los otros 900 tienen todavía serios problemas de fortalecimiento en su estructura empresarial, y de esos 100 por cada 1.000 que tienen perfil, casi que el 90% también están enfocados en bienes básicamente primarios de alimento o lo sumo en confección. O sea, todavía tenemos una economía y una base que falta fortalecer mucho. En pantalla mostramos dos frentes desde el ámbito de la agropecuario y desde la manufactura. Y miremos que la venta nuestra todavía se fundamenta mucho, como se ha hecho anteriormente, en bienes primarios. Más allá de que los crecimientos puedan ser buenos o no en algunos frentes, carnes muestra crecimientos importantes, cárnicos no, pero todos sin mucha transformación, frutas, el café mismo. Con esto queremos indicar la gran oportunidad que hay en materia de desarrollo agroindustrial. Y es el primer punto de esta conversación. Las tan esperadas autopistas de la prosperidad para conectarnos con Urabá, con los mercados de Europa, Centroamérica, Estados Unidos, abren grandes posibilidades, no solamente en la zona franca que actualmente se impulsa en Urabá, que hasta que no se supere la restricción de las vías tendrá muchos problemas para motivar más empresarios, como lo dicen muchos de ellos, sino que en perspectiva es lo que hay que aprovechar. Por esa troncal entre Santa María de Antioquia y Apartado Urabá va a pasar un volumen 5, 7 veces más grande de alimentos de lo que hoy en día producimos en la región. Toda la producción del norte del Valle del Cauca, del eje cafetero, parte de Tolima, de Cundinamarca, se redirigirán hacia Urabá. Y esta es la oportunidad gigantesca, bien sea en zona franca en Urabá o en el trayecto que se ve antes del túnel del Toyo, cerca de Uriticá y Cañas Gordas, donde se plantean también centros agroindustriales, de potenciarlos con esta figura de zona franca. Es decir, más allá de que el comportamiento actual sea bastante estancado, sí compartimos la importancia de la figura de zonas francas para impulsar todo esto. Tenemos empresarios de Chile, por ejemplo, de la industria de alimentos,
interesados en ubicarse aquí con inversiones para aprovechar los nuevos puertos de Urabá y estar más cerca del mercado de Estados Unidos y Europa. Luego, en efecto, es una oportunidad muy grande, igualmente que el sector exportador manufacturero. La base empresarial nuestra es importante. Siguiente, por favor. Pero a diferencia de lo que sucede a nivel nacional con ProColombia, que hace un esfuerzo tan importante en materia de apoyo a las exportaciones, a nivel local no se ve mucho. Es cierto que Antioquia tiene con la ASI para atracción de inversión, modernización de plataforma productiva importante, que tenemos atracción de visitantes con el buró, entre otros. En materia de apoyo a las exportaciones, es un asunto que prácticamente no existe ni a nivel municipal ni a nivel departamental. Digamos que todavía ese esfuerzo está muy fincado desde el orden nacional con ProColombia y localmente entidades como las nuestras y muchas otras cámaras binacionales y demás, pero política pública que apoye las exportaciones formalmente no existe. Y creo que será uno de los retos importantes, porque en pantalla vemos las exportaciones de Antioquia a 159 destinos, donde técnicamente hablando, las zonas francas se comportan como un destino. Río Negro pasó de 24 millones a 202 millones el año 20, y más allá del peso que está teniendo el oro, es las posibilidades que hay y que emergen con todo el desarrollo de la minería, siempre bajo estándares de sostenibilidad ambiental, sociales y económicos, pero la minería los minerales son una posibilidad gigantesca para aprovecharse de las zonas francas. En la parte de abajo tenemos las tres aquí en el Valle de Aburrá, al sur en Barbosa, al norte en Barbosa, al sur en Caldas y demás, con comportamientos, digamos, porcentualmente interesantes, pero más allá de que las cifras son pequeñas, siguiente, es el universo que está detrás de posibilidades. Por favor, siguiente. ¿Qué es lo que nos interesa en esta conversación? Ahí hay un comportamiento en 5 años en la zona franca que se produce, y es evidente que además de las confecciones en minerales asociados a manufacturas diversas, aparatos eléctricos, a oro y a otros, hay posibilidades muy marcadas y muy reconocidas. Luego, aprovechar no solamente el régimen de zonas francas, sino que aprovechar la velocidad a la que se están construyendo las autopistas para la prosperidad, que en estos ejes los flujos de alimentos para transformación, las posibilidades del río Magdalena, como él lo decía Martín, y puerto multimodal en Puerto Berrío, que es una ambición de hace 20 años, permitirán desarrollar industrias asociadas a metalmecánica, industria más pesada, a minería, entre otros, mucha manufactura, con conectividades Río Magdalena, Urabá, de privilegio en este nuevo contexto internacional. Así que, para terminar, esta es mi última diapositiva, para terminar, tenemos posibilidades con una base empresarial bastante diversificada. De manera agregada, tenemos un comportamiento creciente visto en perspectiva desde el año 98, bastante estancado estos últimos años. El país como nunca impulsando esto en materia de apertura e internacionalización, pero definitivamente para todos, carecer de una política local de apoyo a las exportaciones, tanto a nivel municipal como Medellín, como departamental, todavía nos muestra un hándicap de integración entre lo público y lo privado para poder potenciar todo lo que tenemos en Antioquia. Hasta aquí, Natalia, muchas gracias y espero que enseguida en la conversación podamos profundizar algunos temas.
Ya, listo. Jaime, muchas gracias. Y en efecto, más adelante podremos hablar un poquito más de eso que está haciendo falta desde la visión del empresariado en la región para potenciar este régimen franco. Vamos a terminar digamos, esta primera tanda de presentaciones cortas y muy ilustrativas con Luz Adriana Henao de Araujo Ibarra, quien nos va a hablar de las zonas francas justamente 4.0, que ya las mencionaron varias veces en las presentaciones anteriores. Estamos expectantes del decreto. En fin, Luz Adriana, hay muchas cosas que conocer de esto y más adelante también hablaremos en la sesión de preguntas un poquito más a fondo, ya generando debate, pero por favor adelante con ese tema supremamente importante en el marco del régimen franco y del nuevo decreto. Bienvenida, Claro, Adriana. Claro, muchísimas gracias, Natalia. Gracias a Leonora por esta invitación que nos hacen hoy para estar con todas estas personas y con el sector, con la región de Antioquia, hablando sobre un tema como lo es tan importante, el tema de las zonas francas. Y ya para terminar esta tanda pues, de presentaciones, como tú lo dices, vamos a estar hablando un poco de las zonas francas 4.0 y los nuevos modelos a nivel mundial. Entonces ya Martín, Diego, Jaime han hablado un poco sobre lo que se viene, sobre las nuevas tendencias económicas. Estamos todos muy alineados y efectivamente todas esas tendencias económicas globales señalan que ya estamos básicamente en el avance, estamos en una cuarta revolución industrial. Estamos básicamente inmersos en esa realidad y tenemos que ajustarnos y adaptarnos a esa realidad que se nos viene. Vemos hoy en día que esta realidad está regenerando o generando más bien una recomposición de los territorios a lo largo y ancho de la geografía global. Es decir, todos tenemos que estar muy atentos a esos nuevos cambios. Ahora estamos viendo en ese cambiar cómo las estructuras son estructuras urbano-regionales, ¿sí? Y son cambiantes. Esas regiones de que les hablo se han convertido en grandes mercados para la oferta de bienes comúnmente, pero digamos que aquí lo importante es que no solamente nos podemos o están enfocadas esas grandes regiones en bienes, sino en servicios especializados. Eso es lo que está realmente haciendo la diferencia. Esas grandes plataformas de exportación, entonces hablamos de exportación de servicios, de mano de obra y obviamente también de servicios. Tenemos un ejemplo que lo vamos a ver ahorita un poquito más al detalle, que es lo que sucede con China, esa recomposición sectorial. Teníamos, por ejemplo, 5 o 7 años atrás, que de las 5 principales empresas o de las empresas más grandes que transaban en la bolsa, solamente una empresa era una empresa de tecnología, que era Apple. 5 años después hay un cambio total, 100% total, que vemos de esas 5 primeras empresas que transan en la bolsa 5 años después, vemos que todas son enfocadas a nuevas tecnologías de la información y a la comunicación. Tenemos entre ellas, por ejemplo, a Apple, a Microsoft, a Amazon. Entonces es una nueva versión. Tenemos que mirar qué se está haciendo a nivel global para nosotros modelar y ajustar lo que tenemos al interior de nuestros territorios. ¿Qué está marcando la diferencia hoy en día entonces? ¿Hacia dónde vamos? Entonces vamos hacia la consolidación de plataformas de innovación y desarrollo tecnológico, obviamente, al posicionamiento de nodos estratégicos para la articulación de valor. Queremos, y ya Martín lo dijo hace un rato, de que Colombia y propiamente la región de Antioquia se convierta en un hub del transporte y las logísticas. Entonces tenemos que apuntarle a eso va realmente la orientación que se está dando ahorita con todo el tema de los nuevos modelos a nivel mundial. La promoción de la exportación tiene que ser vital, pero esa promoción de exportación también tiene que ir enfocada, obviamente, a la exportación de servicios y desarrollo de comercio electrónico. El comercio electrónico hoy en día, definitivamente lo vimos y lo hemos visto en el transcurso de la charla, realmente es algo que se les ha mostrado muy repetitivo, pero es porque tiene realmente una fundamental importancia y sobre todo en el tema de zonas francas vemos cómo se complementan mutuamente. Eso se ha convertido
obviamente todo el tema e-commerce en lo que hablamos hoy en día a propósito de la pandemia, que realmente hace un año atrás no veíamos tanto avance, y después de esto vemos cómo ha crecido exponencialmente. El COVID-19 obviamente aceleró la tasa de adopción tecnológica en este canal de venta a nivel mundial, a nivel global, y pues tenemos todos que adaptarnos también a esos nuevos cambios. Siguiente. Ya con esto entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el e-commerce, como bien lo hemos hablado, genera un valor fundamental, va a llegar a representar, ya Martín lo había dicho, en el 35% del comercio mundial en los próximos 3 años. En China, que hablábamos de China como un ejemplo a mostrar, tenemos entonces que en China se popularizó el e-commerce tras los efectos del SARS en el 2002. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que tener presente que esto es una gran oportunidad para sustituir el petróleo y el carbón en Colombia. Tenemos, por ejemplo, que los compradores locales de comercio electrónico han venido creciendo, el crecimiento realmente es muy acelerado, vemos que pasamos de un 6 al 10% anual, mientras que el comercio transfronterizo ha pasado a más de un 30% anual. Entonces esto lo vemos realmente si nos vamos de cara a China. China es uno de nuestros ejemplos de los que más estaremos hablando. Sobre todo la población china ha acelerado mucho, no tanto la exportación, pero también el consumo de bienes a través de comercio electrónico transfronterizo, buscando obviamente productos únicos, diferentes, de buena calidad y que sean originales. Entonces aquí vemos una gran oportunidad para tanto las importaciones como las exportaciones. En importaciones, si nos vamos enfocados al comercio transfronterizo, vemos una gran oportunidad de inversión extranjera, de que marcas extranjeras puedan implementar operaciones de e-commerce en Colombia a menores costos. Facilitación de la comercialización, por ejemplo, a todo el continente a menores costos operativos. Vemos cómo la ubicación de Colombia es privilegiada y podemos desarrollar esas estrategias para poder lograrlo. Y a nivel de exportación, obviamente, acceder que nuestros empresarios, tanto pequeños, medianas y grandes empresas, van a acceder a nuevos mercados con menores costos fijos, hacer aprovechamiento también de todos esos acuerdos que tenemos vigentes hoy, que Colombia tiene suscritos, y la competitividad de las empresas en un ambiente de, obviamente, de rápida digitalización. Siguiente. Tenemos aquí entonces un ejemplo de China. Vemos aquí que se han creado 105 zonas piloto integrantes para el comercio electrónico transfronterizo. Actualmente hay que tener en cuenta este ritmo exponencial. 69% de los usuarios chinos realiza compras online. Es decir, si traducimos esto a cifras, tenemos 533 millones de consumidores que se sitúan en el país asiático como primer mercado mundial del comercio electrónico. Esto realmente es bien significativo. Las ventas entonces ascienden, son unas ventas anuales de 672 mil millones de dólares. Entonces realmente es bastante significativo. Esta zona de libre comercio, de e-commerce más bien, ayuda a facilitar obviamente procesos de logística, reducción de tiempos, que ahora es tan importante que con un clic el consumidor quiera tener su producto rápidamente. Entonces ha mejorado, ha reducido tiempos, se obtienen sus paquetes más rápidamente, y los modelos de zona franca para e-commerce en China han ayudado muchísimo a mejorar la experiencia del consumidor, reduciendo obviamente sus tiempos. Siguiente. Aquí rápidamente vemos el ejemplo de la zona piloto de Changyu. Ha tomado una iniciativa de innovación de mecanismos de gestión. Este mecanismo se divide básicamente en dos. Primero, uno que ellos lo tienen dividido en 6 sistemas y 2 plataformas. Los 6 sistemas, como lo vemos aquí en la gráfica, se refieren a sistemas de intercambio de información, sistemas de servicios financieros, logística inteligente, de crédito de comercio electrónico, sistema de vigilancia, de estadísticas y de prevención
y control de riesgos. Mientras que las dos plataformas se refieren a la plataforma de comercios integrados en línea y la plataforma del parque industrial en línea. Esto pues es muy conveniente. Siguiente. Como vemos aquí, es un sistema que permite que los procesos realmente al fin y al cabo sean unos procesos muy eficientes, porque cada una de estas aristas, tanto el Departamento de Aduanas, Impuestos, Divisas y Gubernamentales, se comparten información en esas bases de datos. Entonces resulta muy ágil, cuando hablamos del comercio electrónico transfronterizo. Siguiente. Aquí vemos otro claro ejemplo, vemos el Centro Logístico de E-Commerce de Hong Kong, en donde los contenedores se convierten en paquetes. Esa es digamos que la ideología primordial del e-commerce, que llegue el contenedor, se convierte en paquetes. En el caso del Centro Logístico de Hong Kong, tenemos un perímetro de 440.000 metros cuadrados que están ubicados en 14 pisos, en donde llegan los contenedores del puerto de Hong Kong y se convierten a paquetes, donde salen a través del aeropuerto de Hong Kong, que entre otras es uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Siguiente. Otro ejemplo también, aquí vemos otro claro ejemplo, que es Commerce City en Dubái. Commerce City en Dubái es la primera y única zona franca dedicada al creciente mercado del comercio electrónico en la región, tanto en Medio Oriente y África del Norte, que se conoce hoy más comúnmente como MENA. Siguiente. Aquí vemos también pues el acompañamiento, como lo veíamos en China, con todo el tema de e-commerce. Aquí vemos también en esta zona que hay unas variables bien importantes. Aquí el ecosistema del comercio electrónico en Dubái es único para marcas globales y regionales, con el fin de ayudarlas a establecer y operar negocios de comercio electrónico en toda esta región. Se espera entonces, las cifras nos dicen que se esperan que el mercado minorista del comercio electrónico crezca un 20% aquí en los próximos 5 años, es decir, van a alcanzar, o ellos planean alcanzar, unos 26.000 millones de dólares de aquí al 2022. Siguiente. Acá vemos yo lo denominé las grandes columnas que tiene entonces la oferta que está ofreciendo Dubái actualmente. Esas columnas son la infraestructura que están ofreciendo, que es de última generación, los servicios logísticos, obviamente, unas tarifas muy competitivas, tanto la regulación en el régimen franco y sus licencias pues muy adaptadas a las necesidades y adecuadas pues a las empresas, y su ubicación privilegiada. Entonces sabemos, o Dubái se conoce como la ciudad de los sueños, para muchos es la ciudad de los sueños, de donde quisieran de pronto llegar a algún momento. Es una de las ciudades, sabemos que es una de las ciudades cosmopolitas más diversas del mundo, y se ha convertido en un centro de negocio para toda esta región. Entonces ofrece muchas garantías para las empresas que quieren estar operando desde aquí y llegar a esta zona franca. Tienen, por ejemplo, una gran conectividad a la red de alta velocidad, que eso es supremamente importante en el tema de e-commerce. Obviamente todos los beneficios del Free Zone, tanto incentivos fiscales, corporativos, de renta, están todos condensados aquí. Siguiente. Así pues que una vez viendo estos modelos de última generación que trajimos aquí, nos parece muy importante. Entonces vemos que desde las zonas francas, la figura de zonas francas que tenemos son ideales precisamente para este tipo de figuras, para el e-commerce. En Antioquia, si vamos directamente a Antioquia, vemos que los 6 vértices principales que apoya el e-commerce serían entonces, permite obviamente dentro de las zonas francas, permite la fabricación, permite también que podamos ubicar los call centers, las llamadas que siguen todos estos paquetes, tener el control de toda la red de información por medio de estos data centers, donde se almacenan obviamente toda la información. Como les digo, un contenedor sabemos que tiene 30 datos, un paquete también. La redistribución logística, ¿sí? La llamada, es decir, la última milla, como generalmente lo conocemos.
Convertir, yo creo que este es uno de los puntos álgidos del tema de e-commerce, es poder convertir, cuando hablamos de importaciones, convertir contenedores a paquetes, y si hablamos de exportaciones, poder transformar esos paquetes a contenedores. Entonces, esto lo podemos hacer perfectamente dentro de la zona franca. Y obviamente la logística internacional es uno de los vértices fundamentales. Ahora bien, para poder desarrollar toda esta estructura y para poder empezar a materializarla y hacer ese aprovechamiento, ya lo hemos dicho, o ya se ha dicho que es fundamental adecuar la legislación para que las zonas francas sean ese epicentro del e-commerce latinoamericano, para que la región y para que Colombia se pueda convertir en ese hub. Sabemos que ahorita hay un decreto modificatorio del 2147 del 2016 que trae, entre otras cosas, obviamente la reducción en los requisitos para las calificaciones y para las declaratorias de zonas francas, que lo creemos realmente muy convenientes para poder impulsar esta figura cada vez más. Siguiente. Como lo hemos dicho entonces, en la presentación creemos firmemente que Colombia es se puede convertir en el hub de la región, que está ubicado privilegiadamente para poder distribuir, hacer esa distribución que tiene. Sabemos los movimientos que se tienen en cuanto al e-commerce, que tienen que ser ágiles y rápidos, y entonces con esta figura realmente la vemos muy beneficiosa. Siguiente. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder hacer esa transformación del comercio electrónico transfronterizo? Necesitamos entonces obviamente bases fundamentales, además de las modificaciones que se requieran a nivel jurídico, una integración del puerto en las zonas francas para el establecimiento de los centros de fulfillment. Creemos que eso es vital. La integración obviamente de las zonas francas con el aeropuerto para facilitar el máximo de los procesos y la reducción del tiempo es fundamental. Y la capacidad de movilización de la carga para alcanzar a cualquier país de la región. Esto es muy importante, en menos de 6 horas. Hay consumidores que, dependiendo del país, prometen 2, 3 horas. Entonces, el tema de la agilidad es supremamente fundamental en este tema. Siguiente. Vemos entonces aquí, como resumen y para no alargarme más, que las zonas francas finalmente tienen toda la estrategia o es todo un mecanismo que se puede adaptar a la nueva crisis que enfrentamos hoy en día. Las zonas francas son unos instrumentos esenciales para superar esta pandemia. Martín lo dice y lo ha dicho muchas veces en sus presentaciones, y yo me robo su frase muchas veces. Dice: mientras que unos lloran, otros hacen pañuelos. Entonces tenemos que aprender a hacer pañuelos, a emplear esos mecanismos y esas estrategias realmente que nos ayuden, que sean realmente productivas y que se adapten a cada una de las diferentes regiones. No, el tema no es competir, sino poder desarrollar esas estrategias que tengamos de acuerdo a la región. Entonces aquí, en esta variable o en esta última diapositiva, ya para concluir, les tenemos, pues hablamos entonces que es necesario esa modificación del proyecto de la declaratoria de zonas francas. Hay 2 objetivos primordiales que se deben seguir y que no podemos perder de foco. Esos objetivos son tanto el desarrollo productivo de la región, ¿sí? Poder promover proyectos empresariales que sean ambiciosos, que sean enfocados al fortalecimiento de nuestra capacidad productiva interna. Tenemos que apostarle a la modernización y a la repotencialización del aparato productivo y a la inserción de cadenas locales, ¿sí? Ya hablamos de cadenas locales, anteriormente hablábamos de cadenas globales de valor, hoy hablamos de unas cadenas locales y regionales de valor. Entonces esto es muy importante porque esa reactivación nos ha llevado a esos cambios. Y obviamente el segundo objetivo, que ya lo vimos, es la simplificación de trámites. Entonces, para poder promover esa simplificación y que más empresarios y que más empresas de la región puedan adaptarse y puedan empezar a utilizar todos esos mecanismos que tenemos hoy en comercio exterior, es importante promover esa implementación de un modelo de zonas francas 4.0. ¿Orientado a qué? A simplificar los requisitos y los procedimientos para poder acceder a estos mecanismos.
Finalmente, ¿qué vamos o para dónde vamos orientados con este nuevo marco de las zonas francas 4.0? Yo lo dividí en 5 marcos u objetivos. Debe ser la generación del valor a partir de estas industrias, promoción de las convergencias regionales, la consolidación de los hubs de servicios de exportación y de comercio electrónico vital, reactivación de la economía y obviamente por último los ajustes de los requisitos y los procedimientos para todos estos proyectos de zona franca. Hasta aquí sería mi presentación. Muchas gracias. Mil gracias, Luz Adriana. Bueno, yo acá, Natalia les está hablando desde el computador de Leonora Betancourt para ubicarnos un poquito. Nos queda poco tiempo según lo que planeamos, pero les quiero pedir 2 favores a los panelistas y a los asistentes y todas las personas que nos acompañan, que nos regalen 20 minuticos más y logremos hacer al menos 2 o 3 de las preguntas que teníamos planeadas. Diego, Martín, yo quisiera comenzar con Jaime, que tiene que retirarse a las 10:15, no sé cómo estén ustedes, pero comienzo haciéndole la pregunta que teníamos organizada y pensada, y si hay alguien del público que también quisiera hacer una, lo miramos. Jaime, desde la visión del empresariado antioqueño, ¿qué es lo que le hace falta al territorio? ¿Qué es lo fundamental que está haciendo falta en la región para que esta figura sea competitiva, la figura del régimen franco? ¿Y cuál sería la capacidad de los el rol más bien de los clústeres en este digamos, estructura del régimen franco? Entonces, es una pregunta como con 2 partes. ¿Qué le está haciendo falta al territorio y los clústeres que tienen? ¿Cuál es su rol, digamos? Adelante, por favor. Partiendo de que no hay discusión sobre la importancia de las zonas francas y la ampliación de la de Río Negro y su ocupación rápida lo demuestra, hay como 3 aspectos en que sería importante profundizar. Uno, la infraestructura de vías, que ya lo conversamos, agilizar y tener disponible las conexiones hacia Urabá, hacia Puerto Berrío y hacia los mares, fundamental. Eso va a motivar mucho empresario a emprender a aprovechar esta oportunidad. Pero también hay otros 2 aspectos importantes. Insisto en que Antioquia se merece una política pública local para aprovechar todo el impulso que el gobierno nacional le está dando a este tema que ya lleva varias décadas. Tenemos política de desarrollo económico. Nuevamente repito, la ASI lo hace muy bien, con todo lujo de detalles y la atracción de inversión. Pero el tema productivo, el tema de promoción y fomento a las exportaciones en las políticas de esta región son prácticamente inexistentes y eso es fundamental. En legislación, no soy el experto, aquí está Martín y los compañeros que son expertos en eso, pero sí nos dicen muchos empresarios a los que hemos consultado, ¿por qué no las aprovechan más? Y tengo entendido que ya a nivel de un empresarial, el tema de tener producción para mercado nacional y parte de la empresa en consideraciones de zona franca, tener needs propios y todo eso, parece que les causa bastantes dificultades. Pero en materia de legislación no me voy a meter porque no soy experto. Escucho a los empresarios y uno entiende que hay motivación, pero que los incentivos no son suficientes en algunos aspectos. Y evidentemente en todo esto de 4.0, los entramados que se han construido aquí basados en clúster hay muchas oportunidades. Construir cadenas de valor, instalar capacidades en Internet de las cosas son fundamentales. Y en salud es evidente eso. De hecho, para esta reunión estoy consultando con empresarios de salud porque es indiscutible la capacidad instalada y la oferta nuestra. Cuando vemos, sin contar pandemia, que pandemia todo lo distorsionó, pero cuando vemos el crecimiento de pacientes internacionales en Medellín asociados a este clúster, los crecimientos en ventas y en visitantes son por encima de 2 dígitos, ¿sí? Acumulados compuesto anual por 12 años. Que es un buen indicador de tendencias, ¿cierto?
tanto de Centroamérica y el Caribe, pero sobre todo de Estados Unidos viene mucho paciente y no solamente colombianos en Estados Unidos. O sea, allí se muestra algo muy potente, ¿cierto? Para la construcción de complejos nuevos en materia de infraestructuras para la salud también. De hecho, con seguridad que esto apenas se normaliza un poco como se prevé, las infraestructuras nuestras en materia de salud van a crecer nuevamente. Y es una super oportunidad por la calidad, la oferta y la diversidad de especialistas que tenemos. Entonces, digamos que allí hay algo súper interesante para aprovechar también en materia de negocios digitales. No solamente todo lo que se está hablando y han compartido en plataformas y todo esto, pero otro universo de negocios digitales y desarrollo de software. La región tiene, por ejemplo, potencial importante. El alcalde anunció algo en ese sentido. Espero pues que coja forma, que sería súper interesante tener esto en la bandeja de entrada. Y para terminar, Natalia, como 3 puntos. Hay 3 pilares para esta economía y en general las economías que son muy potentes. Todo el universo de las energías, de las TIC y de la salud. Y esos 3 pilares en Antioquia se han venido fortaleciendo muchísimo los últimos 5 o 10 años. Más allá de aprovechar lo existente y potenciarlo. Comparto la importancia de fortalecer la industria de la confección de los textiles por toda su capilaridad, sus cadenas, todo esto. También comparto los temas asociados a la metalmecánica y la minería, y de eso ya hay algo en marcha, pero asociado a la industria de energía sostenible en todo su contexto, que inclusive allí están vehículos eléctricos en una de sus derivadas. Temas de la salud y negocios digitales, que hay también mucho más empresario joven, más dispuesto al cambio, estas oportunidades, que es creciente. De hecho, último comentario, en esta pandemia que se crearon muchas empresas, no fue tan terrorífico como todo el mundo pensaba, se crearon una cantidad importante de empresas basadas en tecnología. Entonces, habla bien del espíritu emprendedor que tanto remarcamos para Antioquia y las oportunidades, y con seguridad la zona franca puede desatar todo este potencial que tenemos. Hasta ahí, Natalia, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Yo estoy viendo aquí a Diego y a Martín por si tal vez quieran también hablar un poco sobre esta pregunta de qué le está haciendo falta. Digamos, fue cada una de las presentaciones también, digamos, habló un poco del tema de dónde estaban las oportunidades, pero si ustedes les preguntaran qué le está haciendo falta a la región Antioquia, ¿qué dirían? A ver, yo creo, construcción de visión sería mi primer diagnóstico. Si con Jaime y con Diego y con Asi nos sentamos algún día a soñar despiertos de si quisiéramos llegar a esos $3.000 per cápita de exportaciones y que Antioquia exportara $15.000 millones, ¿cómo nos lo imaginamos? Entonces tenemos que hacerlo por capas. Si solo pudiéramos exportar servicios, ¿qué servicios exportaríamos? Servicios de logística a través del aeropuerto para comercio electrónico, convirtiendo al aeropuerto de Leonera en un hub de comercio electrónico, servicios digitales y servicios de software y servicios de tecnología y de valor agregado, que como decía Jaime, está creciendo tanto con los jóvenes emprendedores en Antioquia, servicios de salud, que definitivamente pues ya hay un clúster incipiente que pudiera fortalecerse mucho más, que además se combina con el transporte aéreo y con los hoteles y todo. Cuando uno importa un paciente médico, deja 10 veces más dólares que cuando importa un turista. Eso está ampliamente demostrado por la Organización Internacional de Turismo. O servicios de reparación de aviones, que ya de hecho exporta Avianca a través del aeropuerto de Río Negro. Y si además dijéramos, no solo vamos a exportar agricultura,
cuáles son los nuevos alimentos que está buscando el mundo, alimentos cada vez más saludables, que producen algunos hasta producen felicidad, producen bajos en colesterol, etcétera. Entonces, ¿cuál es el plan agrícola? Hay países de América Latina como Costa Rica y Chile que aportan $1.000 por habitante en agroindustria. Colombia aporta 146. Ahí tenemos un espacio para crecer fabuloso. Otra pregunta, ¿qué pasa si no pudiéramos exportar servicios ni pudiéramos exportar agroindustria, sino solo exportáramos manufacturas? ¿Cuáles son las nuevas manufacturas que están creciendo en el comercio internacional? Que son el 70% del comercio mundial. ¿Y cuál es la apuesta de Antioquia en esas nuevas manufacturas de comercio electrónico, como decía Luisa Adriana y como decía Diego, o simplemente de comercio tradicional, vehículos eléctricos, a lo cual le deberíamos? Y yo creo que como consecuencia de esa visión se desprende lo demás. De acuerdo. Cuando los líderes han construido visiones y se casan con una visión, Mahathir en Malasia, que descubrió que eran los chips, y convirtió a Malasia en el primer exportador de chips del mundo, las regiones se van. Yo creo que la Cámara de Comercio, así Pro Antioquia, las universidades, todos debemos hacer un alto en el camino y ponernos a pensar, a reflexionar sobre el nuevo papel de Antioquia en el nuevo comercio internacional. Gracias, Martín. No sé si Diego quieras también, y Luz Adriana, por supuesto. Sí, yo creo que los retos de Antioquia en el contexto del comercio internacional no son muy diferentes a los que tiene el resto del país en la materia. Estamos sobrediagnosticados, no podemos seguir dependiendo de los productos mineroenergéticos ni de los productos sin valor añadido. Tenemos que propender por diversificar nuestra canasta exportadora y por crecer el número de empresarios que tengan una cultura exportadora. Y en ese sentido, las zonas francas se convierten en unas plataformas esenciales para facilitar esos procesos de internacionalización de las economías regionales, donde deben confluir aspectos importantes en materia de política local, básicamente para nivelar las condiciones regionales en materia de infraestructura, de logística, de conectividad, para que las regiones pues, puedan competir en los mercados internacionales, para propender por políticas de integración regional. Natalia, yo eso insisto mucho porque pues esa es una fórmula aprobada en el mundo. La especialidad de las regiones y su complementariedad con otras lo que hace es fortalecer nuestros productos, entendiendo que nuestro mercado de consumo pues dejó de ser hace rato las regiones o los puntos locales. En ese cambio de visión que llama el doctor Martín, tenemos que mirar son los mercados extendidos que tanto ha trabajado el país con sus TLCs y donde se ha ocupado precisamente de reconocer las reglas de origen desde las zonas francas. Entender que las zonas francas son herramientas complementarias de la actividad industrial local. No son una competencia, es una complementariedad para producir eficientemente, pero no para atender un mercado regional, sino para atender un mercado internacional. El valor añadido es fundamental, ¿sí? Y dentro de eso, pues Antioquia tiene varias ventajas como región. Los servicios son una de ellas, ¿no? La exportación de servicios es fundamental. Todo este sector del call center, de los data centers, de los BPO, que tanto se han ocupado ustedes por desarrollar eficientemente como política regional, y toda esa riqueza agrícola que se podría transformar en zonas francas agroindustriales para exportar estos artículos de primera necesidad que nunca han estado privados del comercio internacional, nunca se vieron limitados, artículos de primera necesidad. Pero para hacer eso, pues el gobierno debe facilitar las condiciones logísticas, ¿sí? Habilitar los sistemas portuarios, trabajar en el transporte multimodal para bajar el costo logístico
del país y pues que es un factor tan importante para Antioquia. Somos una de las regiones con mayor costo logístico y esto pues lo tenemos que trabajar conjuntamente. Yo diría que esos temas son mis comentarios sobre tu pregunta. Muchas gracias, Diego. Vamos a ir como combinando un poquito las preguntas que teníamos organizadas y Diego ya entró un poquito en el tema de la especialización de las regiones, que es un tema que hemos hablado también en otros espacios. Yo quiero pasar a Martín. Martín, en algún momento, en algún espacio, cuando estabas con Carlos Ignacio Gallego conversando en otro webinar, dijiste, es que las zonas francas tienen un efecto kriptonítico en la reactivación económica y me llama mucho la atención porque claro, se está hablando de muchos mecanismos para reactivar la economía, pero tú dijiste las zonas francas tienen un efecto kriptonítico. ¿Eso qué significa? Bueno, kriptonita es lo que usaba Superman y realmente es así. Cuando tú te dedicas a seducir internacionalmente inversionistas, porque tu trabajo y en buena parte nuestro es seducción internacional, somos seductores internacionales, necesitamos tener armas para jalar esos inversionistas y demostrarles que en este caso Antioquia y Colombia es su mejor opción. Y en los negocios y en el amor normalmente gana uno, el mejor. Eso se lo inventó Darwin en la selección natural de las especies. Entonces, para que un proyecto llegue a Antioquia, dejó de ir a 5 localizaciones más. Y entonces empieza uno a ver contra quién compite. Eso lo decían los griegos, conoce a tu enemigo. Y si vemos, en América Latina hay 600 zonas francas. Y como veíamos en el mundo hay 3.500. Entonces, que ofrecen algunas de ellas hasta más incentivos que los nuestros. Entonces, esa combinación, si tú le dices a un cliente, te nivelo internacionalmente la propuesta de Costa Rica, o de República Dominicana, o de Puerto Rico, o de Perú, pues tiene que ser con mecanismos parecidos. Entonces, porque con el 37% que teníamos de impuesto de renta, nadie venía a Colombia. Teníamos en el gobierno anterior la tributación más alta de América Latina. Y ese explica, además no solamente más alta, sino que había impuestos que solo se cobraban en Colombia y que no eran compensables en el exterior, como el impuesto de la riqueza o el impuesto del patrimonio. Salieron corriendo los inversionistas. Y esas eran las cifras que Jaime, que se acaba de despedir, nos comentaba. Entonces, lo que hace la zona franca no es nada distinto de nivelar la propuesta de competitividad. Nos baja el impuesto de renta del 32 en Colombia, 25 en otros países, al 20%. Nos permite combinarlo con el régimen de megainversiones para grandes proyectos. Nos quita el arancel e IVA para maquinaria, equipo y bienes de capital y el IVA en materia de construcción de la nave. Entonces, cuando tú ves y en una simulación financiera colocas un proyecto con todos los beneficios del régimen franco que Diego explicó a nivel de detalle, con el ubicarlo fuera de zona franca, te das cuenta que fuera de zona franca de pronto el proyecto no es rentable, no frente a Colombia, frente a la región, frente al mundo, y sin eso así no puedes seducirlo, pero con zona franca sí que lo es. Esa es la kriptonita, ese poder, esa vara mágica de Superman o de Leonora para poder traer los inversionistas internacionales. A eso me refería. Maravilloso, maravilloso, Martín. Y cuando tú hablas de los incentivos también locales, bueno, dicho, de los incentivos que presuponen las zonas francas, pero además también nosotros estamos conscientes de que tenemos que trabajar en incentivos locales para que ese régimen franco sea mucho más competitivo. Me acuerdo de lo que decía Diego también en su ponencia, y es el retorno a la inversión. Es decir, el hecho de que lo local trabaje en incentivos tributarios adicionales se va a ver reflejado después en un retorno al menos de 1 a 3, pues. Eso es muy importante. Diego? Eso es muy importante. Antes de que hay estudios que demuestran, y Diego lo va a reforzar, que por cada peso que tú exoneras en impuesto local o en impuesto nacional, se generan 3 veces más impuesto por el movimiento económico que se crea y por el impuesto que genera después de que se acabó la exención. Pero adelante, Diego, él lo aplica en la práctica.
Micrófono, Diego. Tienes el micrófono, sí. Sencillamente mencionar que, por supuesto, cada región tiene sus potencialidades y la política pública local debe estimularlas, no solamente con los efectos financieros que puede producir pues, las exenciones tributarias del impuesto a la tierra, el predial o el impuesto de industria y comercio, que pueden haber desgravaciones por periodos de 10 años que en efecto utilizan varias regiones para precisamente atraer esos negocios ancla que le permite conformar los clústeres que se generan naturalmente en las zonas francas y con ello desarrollar no solamente una tributación más intensiva local, sino otras externalidades que quizás son mucho más significativas, como es desarrollar pues todos esos polos de desarrollo regional que impactan positivamente el empleo y los encadenamientos productivos locales. Cada zona franca que se instale en una región no solamente tiene los empresarios que se ubican en la zona franca, sino tiene a toda una comunidad encadenada. Por supuesto que la zona franca no se puede producir todo. De hecho, nosotros tenemos unas normas aduaneras, unas relaciones que nos permiten que el 40% de nuestra producción pues, se complemente con el aparato industrial que está por fuera de las zonas francas, y eso pues, es un motor dinamizador de las economías. En esa medida, pues allí es la visión que deben tener las autoridades locales para provocar esos estímulos en esos productos o procesos especializados que pueda tener la región. Ya lo mencionaba hace un momento Jaime. Antioquia con el potencial energético, el potencial que tiene para desarrollar zonas francas de la salud. Ya hay 15 en Colombia. Unas zonas francas hay regiones muy exitosas. Por acá estaba viendo la gerente de la zona franca de Santander, donde han desarrollado todo un complejo de zona franca de la salud, al cual se le pega el turismo de la salud, la vivienda de salud, y pues se desarrollan todas unas economías a partir de la vocación de la zona franca. Entonces, pues eso puede ser una gran iniciativa. Yo acá mientras ustedes están hablando, en lo único que empiezo es en el decreto, en el nuevo decreto, cuando se aprobará el nuevo decreto. Yo entiendo que eso está de un tiro. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué piensan? ¿Creen que en febrero se va a poder aprobar como tenemos todos en mente? En la región estamos comprometidos con hacer un par de zonas francas este año. Es un reto inmenso, lo sabemos, los tiempos de aprobación, pero cuando también hay una voluntad regional y nacional, pueden pasar cosas más rápidamente. Entonces, ¿cómo ven el tema del decreto? ¿Creen que vamos para la aprobación en febrero en este mes? Hoy en un bus que este mes sale. Ah, bueno, si no nos vamos en bloque, todos los aliados antioqueños y Bogotá, y lo que toque para que este decreto salga, lo necesitamos pronto. Yo creo que ya vamos llegando al final. Y sí, estamos pendientes de ese decreto, pero no quiere decir que no estemos atentos a todo esto que se ha hablado hoy. Tenemos muchas oportunidades, muchos retos y sobre todo una necesidad de trabajar juntos en lo público y en lo privado para sacar esto adelante. Yo quiero nuevamente agradecer a todos nuestros aliados, a la Gobernación de Antioquia, voy a decirlos de atrás para adelante, por supuesto Araujo Ibarra, que no solamente tenemos a Martina acá, sino ha sido también nuestro apoyo en la organización de todo este webinar. Pro Antioquia, que es nuestra llave en este trabajo también. Nosotros estamos haciendo un trabajo desde la ASI con la Gobernación y con Pro Antioquia muy interesante, en el que estamos procurando estar juntos en todos los espacios para que nos articulemos mejor, y eso es un esfuerzo interesante, pero como dicen, se camina más lejos juntos, aunque de pronto solo se camine más despacio, más rápido. Entonces estamos haciendo como una ruta de trabajo conjunta
muy articulada. Así que gracias, Diego, gracias, Martín, Luz, Adriana, mil gracias a todas las personas que nos acompañaron también. Seguiremos trabajando en esto y generando los espacios para discutir. En 8 días ProAntioquia, junto con los mismos que estamos apoyando eso, tendrá su espacio de internacionalización de las empresas. Estará nuevamente Carlos Ignacio Gallego. Ya les contaremos un poco más sobre eso en las redes y en los mecanismos de comunicación, pero estamos en esto. Y bueno, gracias nuevamente a todos. A ustedes, muchas gracias, un placer. Hasta luego. Muchas gracias, feliz día. Feliz día para todos, hasta luego.